Hola, 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 ¿hay hola. contacto? Sí, ¿Me escucha bien? Hola, chicos, ahí los escucho. ahí está, sí, hay Bien. contacto. Buenas tardes, doctora Amelia. Perdón. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Estábamos esperando ansiosos, bueno, en la introducción, no sé si nos estaba escuchando. Bueno, le mandé un saludo también a agradecer a Selene que me hizo el contacto y la coordinación, así que agradecida. Sí, sí, se le una capa. Sí, bueno, nada, sí, los venía escuchando, quería felicitarlos por el espacio porque me parece que por ahí vienen los nuevos tiempos, así que felicidades por eso. Muchas gracias. Bueno, ahora te comento cómo es la dinámica que nosotros manejamos y tratando de esto, de sacar esta carga negativa, como decimos, el tema de la palabra política y tratar de incluirla de una manera más amena y sabiendo de que se pueden hacer grandes cosas con respecto a la política. Sí, bueno, sin lugar a duda también un poco es una tarea que nos toca también a la dirigencia un poco más joven. Creo que parte de entender, ¿no? Que lo que muchos de aquellos a que hacemos política somos militantes que nos sumamos a un proyecto político por la convicción de que la política es una gran herramienta de transformación social cuando se usa como debe usarse. Y bueno, obviamente que somos personas de carne y hueso, que por ahí resignamos mucho de la vida personal para dedicarnos a esto, que bueno, que en definitiva es poder ayudar al otro, ¿no? Entender que hay proyectos políticos que permiten mejorar la calidad de vida, que permiten transformar las realidades y esa es nuestra profunda vocación, ¿no? De los que por lo menos hacemos política siendo militantes y teniendo ese sentimiento. Doctora, ¿cuándo fue su primeros pasos o el primer acercamiento en la política? Porque bueno, en una de nuestras entrevistas que tuvimos la posibilidad de hacer a un reconocido periodista acá en Libertador, nos contaba que bueno, años antes los primeros pasos se daba, el primer contacto era en la secundaria, donde eran otros tiempos. Ahora, por ejemplo, nosotros que hemos transcurrido en la secundaria, no nos pasó eso. ¿A usted cómo fue su acercamiento? Bueno, creo que a eso de no tengo un registro claro de ese despertar, yo no vengo de una familia que haya hecho política y te diría que tampoco una familia peronista, ¿no? Entonces creo que fue como muy propio ese despertar de esa vocación. Eh, Creo, no tengo un registro claro, pero habrá sido eso de los 13, 14 años, que bueno, que en algún punto a mí me pasó particularmente mucho con Cristina, verla a Cristina me despertó esa vocación y bueno, a partir de ese punto uno empieza, ¿no? A un poco interiorizarse más en cuál es la ideología, cuál es la postura, cuál es el proyecto. Y bueno, obviamente que en ese despertar hubo, digamos, una clara identidad peronista que me marcó. Y bueno, a partir de ahí uno empieza, digamos, ¿no? A ser militante, en algún punto empezar a militar un poco en la secundaria, sin lugar a duda, me tocó. Después de eso, bueno, cuando cumplí 17 me fui a estudiar a Tucumán, a Abogacía, y bueno, ahí obviamente hubo un poco también de militancia universitaria, pero siempre con la idea de volverme a Jujuy para poder empezar a militar de manera más directa, más partidaria, si se quiere, acá en la provincia. Así que cuando me recibí a los 23 volví y bueno, ahí empecé sí ya una militancia partidaria muy con mucho ritmo. Y bueno, y acá estamos, ¿no? Han transcurrido no muchos años, pero sí de una militancia muy intensa. Y bueno, obviamente una vocación muy marcada, sobre todo por esto que te decía, ¿no? Que no, mi familia no pertenece, ¿no? Nunca, ninguno hizo política y tampoco había una identidad marcada con el peronismo. Y bueno, es como un despertar, un descubrir, parte de eso creo que sin duda fue responsable Cristina de ese despertar, y después uno lo va consolidando en cada uno de los pasos que va dando, ¿no? ¿Y sentiste que te costó
la política por ser mujer o ser más castigada por ahí? Creo que en algún punto sí hay mucho de eso todavía en la política, en cualquier espacio, ¿no? Hay todavía un profundo machismo. Creo que a las mujeres en general nos cuesta un poco más obtener lugares de protagonismo, tenemos que pelearla mucho más, y sumale al ser mujer, ser joven, que también es como una estigmatización. Pero bueno, sí, creo que sí, pero creo que también cuando uno asume determinados lugares de responsabilidad, va mostrando y va marcando la diferencia también, ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, el año pasado cuando me tocó ser interventora del CEDEMS, que era un tremendo desafío porque, como se dice en la jerga, era un fierro caliente, y pasó eso, ¿no? Cuando salió a la opinión pública la designación, la primera reacción de muchos actores fue: pero esta chica es muy joven, podrá hacerse cargo de semejante desafío. Y bueno, y creo que hemos estado a la altura de las circunstancias, y es parte también de ir de a poco desentrañando esas estigmatizaciones que son profundamente culturales. Hoy en día yo te puedo decir que las mejores, no que no se me enoje ningún compañero, pero creo que las mejores dirigentes son mujeres, las que por ahí tienen un ímpetu diferente, una sensibilidad diferente, una empatía muy grande, y que en algún punto eso se marca en las decisiones que se van tomando, y vos lo ves hoy en los principales lugares de lucha, en los principales lugares de ponerse al frente, ¿no? De no tenerle miedo a afrontar esos desafíos. En las primeras líneas, en su mayoría ves mujeres. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en las mesas chicas de decisión, todos siguen siendo varones. Bueno, tenemos mucho que hacer y mucho que trabajar. Hemos tenido, por lo menos en nuestro espacio político, grandes compañeras, desde Eva, hasta la historia reciente con Cristina, que nos han marcado camino, nos han abierto muchas puertas, han roto muchos techos de cristales, pero todavía es un desafío. Y bueno, y todo lo que hagamos nosotras en nuestras generaciones para las generaciones que vienen. Así que creo que de a poco vamos creciendo un poco más, y eso, rompiendo un poco más el techo de cristal, ¿no? Bien, doctora, te voy a presentar a mis demás compañeros porque, bueno, los invito a ellos también a preguntarte, Ani y Matías, así que ellos te van a seguir preguntándote cosas. Genial, ¿cómo andan, chicos? Hola Amelia, ¿cómo andás? Una consulta, justo nombraste la intervención del CEDEMS. Sí, tenés que resaltar algo de esa intervención que fue trascendental para la provincia, ¿no? Hoy en día vemos un CEDEM protagonista, diferente a lo que venía haciendo, con mucha participación de los profesores. Eso se ve, o sea, y también comunican todo el tiempo ellos. Sí, creo que fue mi primera experiencia en gestión, concretamente, o sea, de tener que hacerte cargo de la gestión particular de algo, ¿no? Creo que fue eso, por ahí marcarlo, fue mi primer desafío como gestión, y semejante desafío. Mira, yo creo que lo que más siempre destaco es que primero pudimos cumplir, ¿no?, con la palabra, esto de que no iba a pedir una prórroga de mi mandato, y que íbamos a poder regularizar la situación de la institución en los 5 meses que más o menos yo tenía de mandato. Obviamente regularizar esa institución implicaba primero ordenar la cuestión económica y financiera, que realmente era un desastre. Cuando yo asumí, los trabajadores del CEDEM no habían cobrado el mes anterior, entonces teníamos que resolver rápidamente esa situación. Además venían cobrando casi el 50% de su sueldo, entonces bueno, obviamente la decisión fue que a partir de ese momento iban a empezar a cobrar lo que correspondía, el 100%. Eso por un lado, y después, bueno, toda la experiencia y la escena de que ese gremio haya podido tener una instancia electoral democrática, transparente, que en definitiva es lo que hoy ha provocado la legitimidad que tiene la nueva comisión directiva. Entonces, destacar eso, que siempre la democratización de las instituciones permite que las instituciones funcionen mejor, que realmente representen y defiendan los derechos que tienen que defender. Entonces el foco siempre estuvo puesto en poder
poder hacer una elección 100% transparente y 100% legítima y 100% legal. Ese obviamente era uno de los principales objetivos. Y bueno, creo que así se ha logrado, ¿no? Que realmente hoy ese gremio ha recuperado la institucionalidad, la legitimidad, y que en definitiva fue parte de todo lo que ha pasado en los últimos meses en Jujuy, de un gremio que defiende los derechos de sus afiliados, y que en definitiva eso representa pelear por una mejora salarial, y obviamente también ser un centro de contención. Hoy uno por ahí, yo me he encariñado mucho con esa institución y con todo lo que representa, y de vez en cuando, viste, uno pasa a tomar un mate, a saludar, y hoy ese gremio que tenía las puertas cerradas, hoy es un centro de referencia, te diría, de encuentro, de recuperar ese cariño, y bueno, eso me llena de satisfacción de la tarea cumplida, ¿no? Mira, de la intervención del CEDEM te iba a llevar a otra situación icónica, creo, en la provincia, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Te tocó formar parte de la reforma de la Constitución. ¿Qué cosas que sucedían ahí adentro y muy poco se sabía para la afuera, vos podías notar que no era, digamos, el camino? Sí, bueno, sí, pasamos de una terrible a otra terrible, ¿no? Sí, bueno, pero fue duro este año. tengo la Sí, oportunidad un poco, de preguntarte, y sos protagonista de ambas. Sí, tal cual. Mira, un poco, la verdad que cuando empezamos esta tarea, en algún punto sabía yo que iba a ser una experiencia muy complicada, por cómo venía planteando el radicalismo este proceso de reforma constitucional, que ya de por sí venía con muchísimos vicios previos, donde se llega a una reforma sin tener el consenso previo de las fuerzas políticas y mucho menos de la sociedad. Ganar una elección no te hace legítima, no te legitima una reforma constitucional. Eso yo lo teníamos claro desde un primer momento. Entonces, un poco la tarea que decidimos asumir junto con Carlitos de Aparici fue en algún punto en el proceso de todo lo que fue previo a la aprobación de la reforma, visibilizar todo lo que estaba pasando ahí adentro, las irregularidades que estaban habiendo, la falta de legitimidad. Realmente reformar una constitución es renovar un pacto social, y no es como aprobar una simple ley, ¿no? Implica un proceso de participación, implica un proceso de consenso, implica ser muy estricto desde la formalidad. Bueno, nada de eso estaba pasando en esa convención. Se acallaban las voces de los invitados, no aparecía el proyecto del oficialismo, se empezaba a notar cómo iban a acelerar los tiempos. En la misma medida que pasaba eso adentro, afuera se empezaba, ¿no?, a formar esto de las manifestaciones, del no a la reforma, de un descontento generalizado con este proceso, que obviamente también nos interpelaba, porque, insisto, nosotros circunstancialmente éramos convencionales constituyentes y estábamos ahí adentro, pero yo soy una militante política, y en algún punto también uno acompaña todo el tiempo o la tarea nuestra es acompañar todo lo que sucede en esa sociedad. Entonces era un punto, te diría, muy complejo, porque bueno, insisto, las primeras 3 semanas nuestra tarea fue un poco visibilizar todo lo que pasaba, contar lo que estaba sucediendo, y que toda la comunidad pudiera enterarse de lo que pasaba ahí adentro de la legislatura. Y bueno, hasta que llegó un punto en el que se aceleraron el oficialismo los tiempos, hasta que definieron que esto se iba a aprobar a costa de la falta de consenso, de lo que sucedía afuera, de un texto que era totalmente inconstitucional para mí, en mi criterio. Y bueno, era ya no había otra instancia, había que decidir si se legitimaba ese proceso o no, y obviamente nosotros no estábamos dispuestos a legitimizar absolutamente nada de esa reforma constitucional, y además sentíamos que teníamos la responsabilidad de representar primero los intereses del peronismo, ¿no?, de los cuales obviamente nosotros entendíamos que sí. Entonces, bueno, obviamente previo a la aprobación, una semana antes, tomamos junto con Carlos la decisión de renunciar a la reforma, no como un acto de cobardía
tardía, creo que porque así lo titularon algunos diarios y algunos personajes, sino todo lo contrario, sino tratar de representar a esa sociedad que estaba afuera reclamando, que después sufrió una represión terrible, que después se la persiguió y que hasta el día de hoy seguimos viendo esa persecución con respecto a este tema. Y también vimos en algún punto que era certero lo que nosotros creíamos de que la sociedad no estaba acompañando este proceso de reforma, y que se vio reflejado en las urnas, en las PASO, cuando el gobierno perdió de mayo hasta acá 100.000 votos. Claro. Entonces no quisieron escuchar todo eso, siguieron con una actitud soberbia, pensando que como se venía llevando puesto todo, también se iban a llevar puesto una reforma constitucional, y bueno, evidentemente no fue así, y era nuestra responsabilidad marcar esa posición en la historia, ¿no? Porque en definitiva reformar una constitución es parte de la historia de un pueblo, y la verdad que me siento profundamente orgullosa de haber tomado esa decisión. La volvería a tomar todas las veces que fuera necesario, porque bueno, realmente también insisto, como dirigente, como militante, cuando llegan determinados momentos tiene que tomar decisiones, y nosotros tomamos la decisión de acompañar a lo que el pueblo expresaba, ¿no? Y de eso creo que estamos orgullosos. Fue una decisión muy difícil, muy difícil de tomar, pero creo que hemos hecho lo correcto, y creo que después el tiempo, porque se habló mucho también dentro de nuestro bloque en ese momento, bueno, nos decían algunos que la historia, bueno, iba a juzgar quien tenía razón. Bueno, la historia a veces se da rápido, y creo que en Jujuy quedó marcado eso, ¿no? Sí, quedó totalmente marcado, y por eso te tengo que preguntar dos cosas que fueron decantantes de esta situación. ¿Vos crees que va a caer la reforma? Mira, creo que se trata, creo que por un lado hay que separar, ¿no? Hay temas que tienen que ver con la legalidad de la reforma y otros con la legitimidad de la reforma. Yo creo que desde el primer día esta reforma no tiene absolutamente un gramo de legitimidad, insisto, porque no estuvieron los consensos, porque es imposible aprobar una reforma constitucional en menos de un mes. Después, discutir la legalidad es un proceso mucho más complejo, porque obviamente ¿Cuánto puede demorar? La que tiene que decidir si esta reforma fue constitucional o inconstitucional. Ya sabemos un poco lo que sucede con la justicia en nuestra provincia y también en nuestro país, ¿por qué no? Y en algún punto creo que, insisto, es un proceso legal, si querés, mucho más complejo. Ahora, claramente esta reforma no tiene absolutamente nada de legitimidad, y es imposible que una constitución no surja de no tenga legitimidad, no tenga consenso. Claro. Eso es imposible, porque, insisto, una reforma implica un pacto social, renovar un pacto social de un pueblo. Entonces, en definitiva, es una reforma que no cuenta con la legitimidad. Después, la legalidad, insisto, es un proceso más complejo, que tiene sus instancias, que no dependen del poder político, insisto, dependen del poder judicial, y bueno, es una escena mucho más compleja. Sí. ¿Cómo se solucionaría esto? Digamos, quizás como una opinión, en algún momento los jujeños tendremos que tener otro proceso de reforma, y esa reforma tendrá que hacerse con la profunda legitimidad de la falta que tiene la actual, ¿no? Claro. Y bueno, decantando de lo que fue la reforma también, ¿alguna reflexión y alguna palabra para las comunidades originarias que siguen apostadas en Capital Federal, el tercer malón de La Paz, que salió luego de los incidentes que la mayoría de los jujeños sabemos, la caminata esta y la peregrinación, para estar ahí apostados todavía? Sí, mirá, bueno, la verdad que particularmente siempre hemos tenido mucho contacto, porque bueno, muchos compañeros pertenecen a las comunidades, y bueno, particularmente cuando fue la represión de Purmamarca, también me tocó acompañar como abogada en ese proceso y ayudar, ¿no? de poder saber dónde estaban los detenidos, de luego pasar a verlos, y bueno, todo el proceso legal que vino posteriormente. Estuvimos acompañando ese sábado, que fue realmente terrorífico, que en lo particular yo nací en democracia, y lo único que conozco es la democracia, y
no saber a dónde estaban durante 6 horas personas detenidas es algo que no nos entra en la cabeza. Haber esperado mucho tiempo para poder dejarlos entrar a los abogados cuando es un derecho del abogado y obviamente también del detenido tampoco, y bueno, todo lo que vivimos después posteriormente, ¿no? Lo de las camionetas sin patente deteniendo gente, la policía entrando a domicilios particulares a torturar a una docente, y así las miles de escenas que han ocurrido en Jujuy. Bueno, creo que y en definitiva por defender y por luchar por un derecho concreto que tienen, que es defender el agua, defender defender la tierra, y que en definitiva, insisto, conducir los procesos de una provincia significa poder llegar a los consensos necesarios, no pretendiendo llevarse todo puesto. Entonces, creo que me emociona mucho la lucha de las comunidades, acompañarlos en la medida en la que podemos, y seguir insistiendo de que en Jujuy, al haber más de 400 comunidades, es imposible pensar en una provincia sin pensar un proyecto donde estemos todos incluidos, ¿no? Claro. Creo que eso es lo fundamental, y obviamente lamento profundamente la violencia que ha ejercido el Estado, la violencia institucional. No podemos permitir que pasen esas escenas en democracia, que se hayan dado estos procesos. Yo todavía sigo sin poder racionalizar que una constitución se haya aprobado en menos de un mes. No debe existir en ninguna parte, en ningún antecedente histórico, en ninguna provincia, en ningún país del mundo que haya pasado esto, y bueno, nos ha pasado a nosotros, ¿no? Claro. Y bueno, si hay algún votante joven o adulto que se ha expresado y ha llevado su voto a Javier Milei en las PASO, y le podés hablar, ¿qué le dirías? Mira, básicamente que primero, obviamente, nosotros empezamos haciendo una autocrítica, ¿no? de los últimos 4 años de gobierno. Entendemos que hay un montón de problemas que tendrían que haberse solucionado, y no lo hemos podido hacer. Sin embargo, obviamente recibimos en el 2019 un país totalmente endeudado por Macri y el Fondo Monetario Internacional, la mayor deuda que un Estado tomó con el fondo en toda la historia. Eso realmente es muy grave, muy grave, y nos dejó en una situación muy complicada. Luego de eso tuvimos una pandemia mundial que afectó la economía y la cuestión social en todos los países del mundo, y que sin embargo nosotros pudimos asistir, pudimos lograr que el sistema de salud no colapse. Hubo muchos beneficios directos, ¿no? para la población, con el IFE, con asistiendo a las empresas, pagando el 50% de los sueldos de los empleados para que no haya despidos. Y dentro de la magnitud de lo que implica lo que es una pandemia, creo que se ha podido desde el Estado sostener bastante. Y bueno, posteriormente a eso tocó la peor sequía del campo en la historia argentina, lo que tener, digamos, todos los dólares que hubiésemos querido tener, también un poco para afrontar la deuda y para afrontar la crisis económica. Obviamente esto no son excusas, son realidades que te tocan, y bueno, cuando te toca gobernar tenés que afrontar todas las realidades. Más allá de eso, considero que lo que plantea Milei básicamente es una afectación directa para los sectores populares y la clase media, porque, insisto, digamos, achicar el Estado implica que un montón que todos aquellos que pertenecen a los sectores populares, a la clase media, dejen de acceder a subsidios que da el Estado, y eso implicaría encarecer un montón en la calidad del día a día, el día a día, ¿no? Por ejemplo, a ver, el transporte, ¿no? El colectivo que nos tomamos los jujeños, que generalmente, bueno, acá en San Salvador tomamos 4 colectivos al día porque tenemos jornada de la mañana, jornada de la tarde. Hoy tenemos un pasaje de aproximadamente 150 pesos, pero porque el Estado subsidia el resto. Si el Estado no subsidia el resto, tendríamos que pagar un boleto de 700 o 800 pesos. ¿Quién podría afrontar hoy por día gastar 2.800 pesos de transporte público? Mucho. Nadie. Sí, mucho. La salud. Una consulta privada, digamos, hoy con un médico mínimamente te sale 5.000 pesos, Sí. y eso solo la consulta. Si necesitas un estudio, si necesitas los medicamentos. La educación, hoy la educación privada
los países que no tienen educación pública, uno mínimamente por mes necesita 300.000 pesos para poder mandar a los chicos a la universidad o a la secundaria, a la primaria. ¿Quién podría afrontar un gasto hoy de eso? Porque en definitiva los vouchers no es que vos elegís, no, el voucher es el camino a la privatización de la salud y de la educación pública, y cuando uno tiene la salud pública y la educación pública privatizada, la tiene que pagar, no hay más salidas que eso. ¿Quién podría hoy acceder con esos montos? Ninguno de nosotros. Entonces creo que un poco esto de que nos lo explican de esta manera, ¿no? Y lo dicen, bueno, hay que ajustar el Estado. ¿Qué es ajustar el Estado? Ajustar el Estado es ajustar, por ejemplo, el ANSES y todos los beneficios directos que tiene el ANSES a la población. Por ejemplo, la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar, el programa Progresar para los que los pibes terminen de estudiar. Todos en algún punto, bueno, las jubilaciones, las pensiones, las jubilaciones que en los últimos años hemos ampliado el sistema jubilatorio de nuestro país, donde muchas personas que antes no podían acceder, hoy están accediendo, son personas que durante toda la vida han trabajado en negro, pero han trabajado. Claro. Las jubilaciones de las amas de casa, bueno, todo eso implica ajustar el Estado. Y en definitiva, insisto, ¿quién podría vivir si el Estado en el día a día no te ayudara de manera directa? A veces no nos damos cuenta que el Estado nos ayuda de manera directa. Claro, yo por eso te preguntaba, para que aclaremos también la función del Estado y qué es lo que cómo uno está atravesado por el Estado. Por ahí nosotros que estamos en la comunicación, uno entiende un poco más, está un poco más informado, pero escucharlo de una candidata a diputada nacional tiene otro peso también, que haga ver estas cuestiones. Y mi última pregunta, ya le paso a mis compañeras, que me anotaban por aquí también, y era una consulta. Felicitarla, bueno, a través tuyo a Carolina, que el otro día anunció el proyecto de la Universidad Nacional de la Yunga, que a nosotros en general nos pareció muy bueno, porque somos hijos de la educación pública acá los cuatro. ¿Qué otro proyecto, en caso de que seas diputada nacional, estarías promoviendo? Bueno, creo que fundamentalmente cuando uno discute, ¿no?, en una elección legislativa, como nos toca ahora en Jujuy, pero bueno, obviamente también es una elección ejecutiva porque elegimos candidato a presidente, en definitiva lo que estamos discutiendo es un modelo de país, ¿no? Particularmente en Jujuy, los legisladores de Jujuy, es fundamental que podamos tener legisladores opositores al gobierno de la provincia, porque ya sabemos que a partir del 10 de diciembre va a ser gobernador Carlos Adir, que es el ministro de Economía de Morales, aquel que decide ajustar los sueldos de los docentes, que no respete las paritarias. Bueno, ese es el que nos va a gobernar los próximos 4 años, porque bueno, así ya se ha decidido en mayo. Entonces es fundamental que teniendo un gobierno, digamos, radical, si querés, o que viene aplicando, ¿no?, estas metodologías como lo hemos visto los últimos 8 años con Morales, es fundamental que tengamos legisladores de la oposición, porque en definitiva son los que pueden llevar la voz de lo que sucede en Jujuy a Buenos Aires para que determinadas cosas sucedan o no sucedan. Un ejemplo puntual que hemos vivido los jujeños es que en todo lo que fue el proceso de la reforma constitucional, el gobierno nacional acompañó la lucha del pueblo. ¿Cómo? Me dirás vos, ¿cómo? Me preguntarás. Bueno, primero decidió que la gendarmería no reprima. Eso fue fundamental, porque imagínense la violencia que se aplicó en nuestra provincia, pero imagínense si Gendarmería hubiese decidido reprimir. Y ojo, Bullrich, que también es hoy el candidato a presidenta, dijo públicamente ese día que había que reprimir. Y Milei es peor todavía, o sea, ¿tenemos alguna duda que Milei, si hubiese sido presidente en el escenario, no nos hubiese cagado a palo a todos los jujeños? Claro que sí. Por otro lado, luego de eso, el Ministerio de Justicia de la Nación presentó la inconstitucionalidad y la reforma en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo mismo hizo el Ministerio de Trabajo con respecto al artículo al convenio de la OIT, el 169. Bueno, obviamente ahora se creó en el Ministerio de Justicia también una comisión especial para que se investigue si en Jujuy el Ministerio de Seguridad y los efectivos policiales realmente en esas detenciones no cometieron delitos. Esa comisión es fundamental para que podamos ir esclareciendo todo lo que pasó. Bueno, y obviamente también las expresiones públicas
de oponerse a todo lo que estaba sucediendo. Entonces, primero, insisto, es fundamental para que cuando sucedan estas escenas tengamos legisladores que puedan interceder y que puedan no sacar medidas en contra del pueblo. Y bueno, obviamente por otro lado también un rol fundamental de los legisladores nacionales es poder traer todas las políticas públicas de nuestro gobierno nacional en la provincia de Jujuy. Yo sinceramente creo que Massa, que es nuestro candidato a presidente, ha demostrado en muchas ocasiones, cuando fue intendente de Tigre, cuando fue gerente del ANSES, parte de lo que es la ANSES hoy tiene, digamos, si querés, la cédula de Massa, ¿no? Creo que es un compañero, un dirigente que tiene una gran capacidad de gestión, que lo ha demostrado en cada una de las instancias que le tocó estar, y que eso va a producir que podamos tener un Estado nacional que sea todavía más presente con esto. Por ejemplo, la propuesta de Carolina de a ver, ¿qué te propone Milei? Milei te propone en algún punto privatizar la educación pública, ¿no? Claro. Bueno, nosotros ¿qué proponemos? Bueno, crear la Universidad de la Yunga, que va a permitir a muchos estudiantes que hoy no pueden ir a estudiar a otra provincia o en la misma provincia, o sea, venirse a vivir a San Salvador, que tengan mayores posibilidades de elegir qué es lo que quieren estudiar. De ahí, insisto, podemos discutir si tenemos que mejorar la calidad educativa. Claro que tenemos que mejorar la calidad educativa, pero la solución nunca va a ser extinguirla, ¿no? Claro. Bueno, sí, esos son los dos modelos de país que confrontamos, ¿no? Por un lado, ampliar y mejorar la calidad, en este caso de la educación pública, y por el otro lado, en definitiva, llevarte a un sistema de voucher, que eso no es ni más ni menos que ir a un camino de privatización. Y el ejemplo concreto es Chile. Hay que fijarse cómo es el sistema de la educación en Chile, que es el mismo sistema de voucher, donde en definitiva, insisto, tenés que poder pagar por mes la educación, y probablemente todos ustedes como yo no hubiésemos podido estudiar si no hubiésemos tenido una educación pública. Y no estudiar significa no pensar en un ascenso social, en mejorar la calidad de vida, en ir mejorando, ¿no? Somos muchos los primeros hijos de la universidad pública. Nuestros padres no todos pudieron acceder, y creo que eso nosotros lo tenemos que defender como generación, ¿no? Sí, yo doy fe que viajar 4 horas al día para ir a la universidad desde Ledesma hasta San Salvador es agotador. Bueno, te saludo y felicito nuevamente por ese proyecto. Saludo a Caro también, y acá paso con mi compañera Jime para ya cerrar la entrevista. Yo te agradezco. Gracias. Bueno, doctora, espero que se haya sentido bien. Primero, antes que te esté despidiendo, quisiera que le puedas decir a mi operador qué música te gusta o te identifica para cerrar la entrevista, así ya queda como para cerrar el bloque. Buenísimo. Bueno, a mí la verdad que soy mucho del rock nacional, así que algún tema de Babasónicos. Hace corazones acá el operador. Algo de Babasónico se me ocurre. Bueno, primero que nada, y sumando a las felicitaciones que te dijo mi compañero Matías, gracias también por este tiempo. Sé que es un sábado 20 y 15 ya próximamente, y uno por ahí está descansando. Bueno, en tiempos de campaña también se trabaja el triple, el cuádruple, pero bueno, no quiero dejar pasar que este momento sobre todo también invitarte y que invites a todos a escuchar Café Política y Algo Más, y agradecerte, obviamente. No, bueno, como les decía al principio, felicitarlos por el formato. Me parece bárbaro, me parece que es bueno que los jóvenes podamos expresarnos desde distintos ámbitos. Obviamente la comunicación, sin lugar a duda, es uno. Tenemos mucho para decir, tenemos mucho para protagonizar, y así que bueno, los felicito por el formato, los escucho y me encanta, y estoy a disposición todas las veces que nos tengamos que encontrar, a ver si en algún momento podemos estar ahí de manera presencial cuando estemos más tranquilos después de la campaña. Bueno, estás invitada, comprometida ya. Mira que estás acá en el streaming y queda colgado ahí, así que estás ahí grabada. Buenísimo. Particularmente, agradezco, desde el primer momento siempre tuviste buena onda,
y predisposición, así que bueno, nada, y éxitos, lo mejor para todos, y bueno, esperemos a que las votaciones sean de la forma favorable y bueno, y te tengamos acá. Muchísimas gracias, chicos, felicidades a ustedes, un beso grande. Bueno, así pasó Amelia de Dios.